Buenas, en este video haremos una introducción a los elementos básicos para el análisis de una función, como lo son el dominio, la imagen, la preimagen, el ámbito. Veremos también lo que es la inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. También veremos lo que es el crecimiento y el decrecimiento de una función, qué son los ceros, cuál es el máximo y el mínimo, y además de eso analizaremos la gráfica de una función. Ahora, para iniciar, recordarles que una función es una relación entre dos conjuntos. En este caso sería el conjunto de juguetes y el conjunto de niños. Y la relación se denota de esta forma, donde f es la función, j el conjunto de juguetes o el conjunto de salida, y n, que es el conjunto de llegada, son los niños. El dominio es el conjunto de salida. Actúa sobre el eje x y serían todos estos elementos. El codominio es el conjunto de llegada, actúa sobre el eje y y serían todos estos elementos. Además del dominio y del codominio, también existe algo llamado ámbito o rango, que serían todos los elementos en el codominio que tienen una relación con los elementos del dominio. Tomás, Sofía y Carlos son los únicos elementos del conjunto de niños que tienen una relación con los elementos del conjunto juguetes. Por lo tanto, ellos son el ámbito de nuestra función o rango. Estos elementos que tienen alguna relación también tienen otro nombre. Por ejemplo, ellos se conocen como preimagen y estos de aquí que tienen relación con los elementos del dominio se conocen como imágenes. Por ejemplo, Lego es la preimagen de Sofía, Sofía es la imagen de Lego, Carrito es la preimagen de Carlos, Carlos es la imagen de Carrito y muñeco es la preimagen de Tomás, Tomás es la imagen de muñeco. Esto también se podría representar de la siguiente forma. Por ejemplo, f de Lego es igual a Sofía. Ahora realizaremos el análisis de una función. Vamos a buscar cuál es el dominio de esta función, cuál es el rango y vamos a ver algunos ejemplos de preimágenes con sus imágenes. Para buscar este dominio de esta función, recordar que el dominio está definido sobre el eje x y serían todos los valores en x para los cuales la función está definida. Por ejemplo, podemos decir que para el menos 3 la función está definida, para el menos 2 la función está definida, para el 2 está definida, para el 0 está definida. E incluso podemos decir que para todos los números positivos esta función va a estar definida, pues aquí podemos ver esta línea que no tiene un final, nada más continúa y continúa, va a estar definida para todos estos números. Sin embargo, para el otro lado podemos ver que para el menos 5, suponiendo que aquí hubiese un menos 5, la función no va a estar definida porque no hay absolutamente ningún valor que tenga relación entre el x y la y. Tampoco es para el menos 6 ni así. Por lo que podemos decir que el dominio de esta función sería menos 4 cerrado, coma, más infinito, abierto. Recordar que es cerrado porque esta función se incluye el número menos 4. Sin embargo, si este punto fuese abierto, sería un paréntesis abierto. Ahora, otra cosa que se podría ver de esta función, digamos, si eliminamos este sector de aquí y ignoramos que incluya el menos 3 al 0, entonces podríamos denotar la función de la siguiente forma. Menos 4 abierto, porque el ejemplo que hicimos aquí está abierto, hasta menos 3 medios, unido con 0 cerrado hasta más infinito. Recordar que el dominio es un conjunto, por lo cual estamos trabajando con notación de conjuntos. Para buscar los números del ámbito, tenemos que ver los que tengan alguna relación con los elementos de y. Por ejemplo, el 2 tiene una relación con el 4. Aquí este 2 también está definido, al igual que este menos 1 y el 0. Y todos estos números de aquí. También podemos ver, suponiendo que esto de aquí sea el menos 1, también está definido. Sin embargo, podemos ver que esta línea también que baja
va a continuar bajando y se va a relacionar con todos estos números si continúa aquí bajando, bajando, bajando. Por lo que podemos decir que el ámbito va desde menos infinito a 4. Para las preimágenes e imágenes. Recordar que las preimágenes viven en el eje X y serían todos los numeritos que tengan aquí relación, que estén definidos y además de eso tengan relación con los numeritos en Y. Por lo que decimos que f de menos 4, que sería este de aquí, tiene una imagen y esta imagen es 1. F de 2, que habíamos visto anteriormente cuando estábamos definiendo el ámbito, tiene su imagen que es el 4. Y f de menos 3 medios tiene una imagen que sería el 0. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las funciones inyectivas, las funciones suriyectivas y las funciones biyectivas. Las funciones inyectivas son las funciones que van de 1 a 1. Esto significa que todos los valores del conjunto de llegada se les será asignado una flecha o ninguna flecha, lo que podemos representar de la siguiente manera. Como podemos ver, esto es una función inyectiva debido a que cada elemento del conjunto de llegada se le está asignando una flecha o ninguna, como es en el caso de la letra E. ¿Qué podemos hacer para que esto sea una función no inyectiva? Una función no inyectiva se vería de la siguiente manera, ya que como vemos en el conjunto de salida, el valor del 2 y el valor del 3 están lanzando una flecha al mismo valor del conjunto de llegada a la letra B. ¿Cómo podemos representar esto de manera gráfica? Lo podríamos ver algo así. Esto es el gráfico de una función no inyectiva. ¿Por qué? Porque si trazamos una línea sobre el eje X, podemos ver que esta línea cruza dos veces la función dibujada en el gráfico, en este punto y en este punto. Entonces ya eso significa que dos valores del conjunto de salida se les está asignando el mismo valor del conjunto de llegada, y eso causa que no sea inyectiva. Como podemos ver en el gráfico, una función inyectiva se vería de la siguiente manera. Se podría ver con una recta, algo así, o se podría ver también de manera como una semicurva, algo así. Ambos están siendo funciones inyectivas. Las funciones inyectivas son las funciones que si vienen decreciendo siempre decrecen, o si van creciendo siempre decrecen, pero no van decreciendo y crecen, y tampoco van creciendo y decrecen. Para explicarlo mejor, ahora las funciones sobreyectivas son las funciones de las cuales en el conjunto de llegada no sobra ningún elemento. Entonces, para verlo mejor, lo podríamos dibujar algo así. Esto es una función sobreyectiva porque vemos que en el conjunto de llegada no está sobrando ningún elemento. En caso de que nosotros queramos dibujar un 4, por ejemplo, ya esto hace que esta sea una función no sobreyectiva, porque este valor no está siendo asignado, está sobrando, y en las funciones sobreyectivas no debe sobrar ningún valor del conjunto de llegada. Algo que hay que tener en cuenta es que los elementos del conjunto de salida sí pueden ser asignados a más de un elemento del conjunto de llegada, como sería de esta manera, porque la única restricción es que no deben de sobrar en el conjunto de llegada. Aunque al valor de llegada del 2 se le está asignando el valor de salida de la B y de la C, no está sobrando ninguno, entonces sigue siendo sobreyectivo. Para verlo de manera gráfica, lo podemos representar de la siguiente manera. Esto que vemos acá, esto es una función sobreyectiva. Si se cumple de que todos los elementos del conjunto de llegada están siendo asignados por un conjunto
del uno o más conjuntos del de salida. Ahora, ¿cómo representaríamos una función no sobreyectiva? De igual manera, el ejemplo anterior, una función no sobreyectiva la podemos representar algo así. Porque aunque se está repitiendo dos puntos, si trazamos una línea sobre el eje X, se están repitiendo dos puntos sobre el gráfico, hay toda una serie de elementos que son los que se encuentran acá, que están sobrando, y eso no debe suceder. Y por último, las funciones biyectivas son las funciones que están aplicando, que son tanto inyectivas como sobreyectivas. Entonces, para graficar esto de mejor manera, lo podemos ver algo así. Ya que esto es una función inyectiva, porque de los elementos del conjunto de llegada se les está asignando uno o ningún elemento, y también es sobreyectiva debido a que no sobra ningún elemento del conjunto de llegada. De igual manera, esto lo podemos graficar así. ¿Cuándo es que esto no se cumple? Ok, gráficamente esto no se cumple si tenemos una función que sea que tenga una cota. En caso de este ejemplo, vemos que hay un elemento o hay una serie de elementos que nunca se están alcanzando, que están sobrando. Entonces ya eso hace que la función no sea sobreyectiva y por ende que no sea biyectiva. También lo podemos representar de la siguiente manera. Si en un punto se hace una constante y vuelve a bajar, entonces ya esta constante que vemos acá hace que la función sea sobreyectiva, sí, pero que la función no sea inyectiva, porque hay una serie de valores de x que están siendo asignados al mismo valor de y. O en otras palabras, hay una serie de valores del conjunto de salida que se les está asignando el mismo valor del conjunto de llegada. Entonces esto hace que sea sobreyectiva, sí, pero no inyectiva y por ende no biyectiva. Bueno, ahora vamos a explicar función lineal, lo cual es dado por la siguiente fórmula, que sería f de x es igual a m de x más b, donde m es la pendiente y esta es la formulita, que es my2 menos y1 sobre x2 menos x1. B es la intersección en el eje y que se da en la siguiente fórmula. Y es importante saber que para poder saber dónde intersecciona en una gráfica con el eje X, se saca con la siguiente fórmula, con menos b sobre m, 0, donde menos b sería la intersección con el eje Y, que sería el b, que se sale de acá, y m es la pendiente, se pone aquí abajo. Se resuelve esto y se sabe la intersección del eje Y. Ahora, la pendiente puede ser creciente, constante o decreciente. Si m es mayor que 0, o sea, si resolvemos esta formulita de mayor que 0, entonces eso quiere decir que es creciente. Ahora, muy importante, para leer las gráficas se deben de leer siempre de izquierda a derecha. Entonces aquí vamos montando acá, vamos viendo que aquí empieza a subir, entonces esto es que crece, ¿verdad? Obviamente. Y entonces esta sería la primera parte. Ahora, si m es igual a 0, o sea, si m es 0, entonces aquí podemos ver que es creciente, perdón, que es constante. ¿Qué quiere decir que es constante? Que nunca toca el eje X y que se intersecciona en el eje Y. Y por último, decreciente, que es cuando
la pendiente es menor que 0. Entonces aquí podríamos ver un ejemplito. De nuevo lo montamos de izquierda a derecha y vemos que aquí viene decreciendo la función. Y bueno, así se representaría, ¿verdad? Ahora, un ejemplo. F de x es igual a 2x más 4. Aquí esta parte normalmente se la dan de forma desordenada y tienen que ordenarlo quedando que la pendiente siempre tiene que estar a la par de la x y el otro valor puede quedar por fuera sin ninguna letra o valor. Entonces aquí en esa, como ya está ordenada, sabemos que como está la parte de la x, esta va a ser la pendiente, ya la tenemos, nos la están dando. Y la intersección con el eje y va a ser 4, porque esto sería b. Entonces esto sería 0, b. Ahora, para saber dónde intersecciona con el eje x, hay que volverse y ver la formulita, que sería esta, menos b sobre m, 0. Entonces ya nos tenemos b, que es 4, no olvidar el menos 4 sobre 2, que es la pendiente. Esto se resuelve y ya que da menos 2, entonces intersecciona en menos 2, 0 en el eje x. Ahora, por otra parte, vamos a explicar la función cuadrática. La función cuadrática está dada por la siguiente fórmula, que es f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a no puede ser 0, tiene que ser distinto de 0, y en la función tiene que existir en todos los números reales. Ok, aquí nos dice que en este valor de a, que siempre va a venir acompañado con x al cuadrado, nos dice la concavidad, si es cóncavo hacia arriba o si es cóncavo hacia abajo. ¿Qué quiere decir con concavidad? Que se va a ver así en una gráfica o se va a ver así en una gráfica. Y por último, c, que es el último valor que nos interesa, que es la intersección en y, sería 0, c. Ahora, tienen que repasar lo que es el discriminante. Para sacar el discriminante era b al cuadrado menos 4 por a por c, donde tenemos tres posibles soluciones de ese discriminante. Si el discriminante es mayor que 0, va a tener dos soluciones. ¿Qué quiere decir eso? Que intersecciona dos veces en el eje x. Ahora, si es igual a 0, solo va a tener una solución, o sea que solo va a intersecar una vez en el eje x. Y por último, si el discriminante es menor que 0, entonces no hay soluciones en los números reales. Entonces no interseca nunca en el eje x. Aquí podemos ver un ejemplito. Aquí podemos ver que este es el eje x, este es el eje y podemos ver que está intersecando dos veces en el eje x. Entonces, si nos devolvemos por acá, podemos observar que tiene dos soluciones y intersecan dos veces. Entonces, el discriminante es mayor que 0. Entonces, vámonos para acá. Vamos a poner que el discriminante es mayor que 0. Y por otro lado, bueno, aquí ya nos lo indican, que esta es C y que la intersección con el eje Y. Entonces podemos ver que es una cóncava hacia arriba
con intersecando dos veces el eje X.